Él leía la Biblia todos los días a las 7 en punto. El chico millonario lo vio y descubrió algo terrible. Todos los días exactamente a las 7 de la mañana, un niño pobre abría en silencio la misma Biblia, hasta que un chico millonario decidió preguntarle el motivo. La respuesta reveló un secreto tan doloroso que cambiaría la vida de ambos para siempre. Era una mañana común en la ciudad. El sol apenas había salido en el horizonte y las calles todavía estaban casi vacías. En la esquina de una plaza olvidada, un niño con ropas gastadas y pies descalzos se sentaba en el mismo banco de madera, ya agrietado por el tiempo. Abría con cuidado un libro antiguo. Las páginas estaban amarillentas, algunas incluso rotas, pero para él, aquel objeto era el mayor tesoro que poseía. Era la Biblia que su madre le había dado y no se perdía un solo día. A las 7 en punto, se sentaba y leía en voz baja, como si tuviera un compromiso ineludible con algo más grande. Al otro lado de la calle, un niño con una vida completamente diferente pasaba en un coche de lujo, acompañado de su chofer. Era el hijo de una de las familias más ricas de la ciudad, acostumbrado a ver de cerca solo fiestas, mansiones y viajes, pero por alguna razón, aquel ritual le llamaba la atención. Cada vez que el coche pasaba por allí, veía la misma escena repitiéndose. Leer la Biblia siempre a la misma hora sin falta. La curiosidad empezó a molestarle. ¿Quién sería ese chico? ¿Por qué insistía en leer todos los días en el mismo lugar? Y sobre todo, ¿qué había detrás de esa rutina tan extraña para alguien que vivía en la calle, rodeado de frío y hambre? Un día, el chico millonario le pidió a su chofer que detuviera el coche. Bajó, caminó hasta la plaza y se acercó al chico pobre. El silencio se rompió por una pregunta sencilla, pero que llevaba un peso inmenso. ¿Por qué lees ese libro todos los días, siempre a la misma hora? El chico levantó la vista, que brillaba a pesar del cansancio de la vida dura. Sosteniendo la Biblia contra el pecho, respondió con una calma inesperada. Porque fue lo último que me dejó mi madre. En ese instante, el chico rico se quedó sin reacción. No esperaba escuchar algo tan directo, tan duro. El pobre respiró hondo y continuó, como si necesitara compartir su dolor con alguien. Ella me dio este libro una mañana como esta. Dijo que iba a comprar comida y que volvería pronto. Salió a las 7 en punto y nunca más la volví a ver. Desde entonces leo a las 7 todos los días, esperando que de alguna manera ella regrese. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en la vida, se dio cuenta de que había dolores que el dinero jamás podría pagar. El silencio que siguió a aquella revelación parecía pesar en el aire. El chico millonario, acostumbrado a respuestas sencillas y superficiales, no sabía cómo reaccionar. Nunca imaginó que detrás de un gesto tan pequeño pudiera existir un dolor tan grande. Se sentó al lado del chico pobre, aún tratando de procesar las palabras que había escuchado. ¿De verdad esperas que vuelva?, preguntó casi sin darse cuenta de que estaba invadiendo algo sagrado. El chico pobre apretó la Biblia contra el pecho, como si fuera un escudo contra las incertidumbres de la vida. Sus ojos llorosos reflejaban no solo la nostalgia, sino también una esperanza obstinada que el tiempo aún no había destruido. «No lo sé», respondió en voz baja. «Pero si dejo de creer, entonces sí que nunca más la veré». Esa frase golpeó el corazón del chico rico como una flecha invisible. Pensó en su propia madre, que siempre estaba cerca, preparándole el desayuno antes de ir a la escuela, abrazándolo en las noches frías, regalándole todo lo que deseaba. Nunca se le había pasado por la cabeza que una madre pudiera desaparecer, dejando atrás solo un libro. De repente, el ruido de los coches de lujo y las risas que resonaban desde una panadería cercana parecían no tener sentido. El chico rico se dio cuenta por primera vez de que existían dos mundos diferentes, separados por una línea invisible, el mundo de la abundancia y el de la escasez. Y él, aún rodeado de todo, nunca se había sentido tan vacío frente a la fe de aquel chico. Sin saber por qué, el chico rico regresó al día siguiente. El chofer se extrañó, pero obedeció el pedido de su pequeño jefe. Otra vez, a las 7 de la mañana, allí estaba el niño pobre sentado en el mismo banco, con el mismo libro abierto. El rico se acercó y se quedó en silencio,
solo observando. Los días siguientes se repitieron. Poco a poco, el rico empezó a llevarle pan, frutas, a veces incluso una manta escondida de su familia. No quería que el chico lo supiera, pero pasaba la noche pensando en esa historia. ¿Cómo una madre podía desaparecer así? ¿Dónde estaría? ¿Habría abandonado a su hijo? ¿O había algo más profundo y terrible detrás? Con cada visita, la inesperada amistad crecía. El chico pobre compartía versículos de la Biblia, explicaba cómo cada palabra le daba fuerza para no rendirse, y el millonario, en silencio, descubría un tipo de riqueza que el dinero jamás compraría. Y en el fondo, sin darse cuenta, una pregunta martillaba en la mente del chico rico. ¿Y si la desaparición de esa madre escondiera una verdad que nadie quería revelar? El chico millonario ya no iba solo por curiosidad. Ahora, era como si algo lo atrajera todas las mañanas a esa plaza olvidada. El chófer no entendía la insistencia del chico e incluso intentó razonar con él. Tienes compromisos, clases, necesitas descansar. ¿Por qué te importa tanto ese niño? Pero el rico solo respondía, porque siento que todavía no sé toda la verdad. Ese día, el pobre leía un pasaje en voz baja. Los labios le temblaban mientras sostenía el libro con fuerza. El rico se acercó lentamente y, sin darse cuenta, terminó escuchando al niño murmurar, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Las palabras sonaron como un eco pesado, y el millonario no pudo contener la curiosidad. Se sentó a su lado y preguntó, ¿nunca más supiste nada de ella? ¿Nadie te dijo nunca lo que pasó? El chico pobre bajó la vista y se quedó en silencio por unos instantes. La respuesta vino con un nudo en la garganta. Dijeron que tal vez se la llevaron, que cayó en manos de gente mala. La frase cayó como una piedra entre ellos. El rico abrió los ojos de par en par. Se la llevaron, gente mala. ¿Quién podría hacerle eso a una madre que solo quería buscar comida? El chico pobre, al notar su asombro, continuó. Algunos vecinos dijeron que esa mañana la vieron entrar en una calle peligrosa detrás del mercado. Desde entonces, nunca volvió. No sé si está viva, si se fue porque quiso o si alguien le impidió regresar. Solo sé que no me rindo de esperar. El millonario tragó saliva. Nunca había imaginado que la desaparición de una madre pudiera esconder algo tan sombrío. Se quedó en silencio, pero dentro de él una llama de inquietud empezó a crecer. En los días siguientes, el rico no solo acompañó las lecturas de su amigo, sino que empezó a hacer preguntas discretas. Hablaba con vendedores, antiguos residentes de la zona, incluso con guardias que pasaban por allí. Las respuestas eran siempre vagas, como si hubiera un secreto maldito enterrado en esa parte de la ciudad. Un comerciante llegó a decir en voz baja que había gente poderosa involucrada en la desaparición de varias mujeres pobres de la región. El millonario sintió un escalofrío. ¿Sería que la madre del chico había sido una de esas víctimas invisibles? Miró al chico pobre, que seguía firme en su lectura diaria, con la esperanza de que su madre regresara en cualquier momento. Pero ahora el millonario ya no veía solo fe en esa escena. También veía un misterio peligroso, una herida abierta que nadie quería tocar, y una decisión que empezó a nacer dentro de él. No descansaría hasta descubrir la verdad. El chico millonario ya no se escondía de sí mismo cuánto esa amistad estaba cambiando su forma de ver el mundo. Sin embargo, dentro de su lujosa casa, la historia era muy diferente. Una noche, sentado en la mesa del comedor, se le escapó en medio de la conversación con sus padres. Papá, mamá, conocí a un niño en la plaza. Lee la Biblia todos los días a las 7 de la mañana. Su madre desapareció y creo que necesitamos ayudarlo. El silencio fue inmediato. El padre, un empresario estricto y acostumbrado a tratar solo con gente de su nivel, levantó las cejas y soltó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. No deberías mezclarte con ese tipo de gente, dijo en tono seco. Ya es suficiente lo que hacemos en donaciones a instituciones de caridad. No necesitamos más problemas. La madre intentó suavizar el ambiente, pero la mirada preocupada la delataba, pues pensaba lo mismo. Para ellos, ese chico de la calle no era más que uno de tantos, alguien que no merecía la atención de la familia. El millonario sintió un nudo en el pecho. Por primera vez,
Estaba en desacuerdo con sus padres de forma tan intensa. ¿Cómo podían ser tan fríos? No entendían que ese niño no era solo un pobre, sino alguien con una historia real marcada por el abandono y el misterio. «Él no es un problema», replicó con voz firme. Perdió a su madre. Tiene la esperanza de que ella regrese. ¿No lo entienden? El padre respiró hondo, tratando de mantener la calma. Todavía eres muy ingenuo. El mundo no funciona con fe, sino con poder y dinero. No quiero que te involucres en esto. Pero el millonario ya había tomado una decisión silenciosa. Nada le impediría seguir al lado de su nuevo amigo. Al día siguiente regresó a la plaza. Al ver al chico pobre, sintió un alivio inmediato, como si hubiera escapado de una prisión invisible, y se sentó a su lado. Esta vez, no se quedó solo observando. Abrió la Biblia junto a él y leyó en voz alta el versículo que aparecía en la página. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El chico pobre sonrió por primera vez en días. Esa simple actitud mostraba que no estaba solo, pero en el fondo, el rico sabía que la tensión en su casa apenas estaba comenzando. Y cuanto más se involucrara en esa búsqueda de la verdad, más riesgos correría. Al fin y al cabo, si realmente había gente poderosa involucrada en la desaparición de la madre, ¿hasta dónde podría llegar sin despertar la ira de quienes no querían que la verdad saliera a la luz? Los días se repetían, y el vínculo entre los dos niños no hacía más que crecer. El rico ya no pasaba solo unos minutos. Se quedaba sentado al lado del pobre. Conversaba, compartía comida e incluso le llevaba agua limpia en botellas escondidas. Era como si hubiera descubierto una verdad que nadie más veía. Detrás de la miseria había alguien con fe y dignidad, pero en casa la situación estaba a punto de explotar. El padre, cada vez más irritado, contrató a alguien para observar discretamente los pasos de su hijo. No tardó en recibir la confirmación de sus sospechas. El heredero estaba, de hecho, conviviendo con el chico de la calle. Esa noche, el padre no esperó a que terminara la cena. Llamó a su hijo al despacho y con la mirada dura le arrojó sobre la mesa algunas fotos tomadas a escondidas. «Explica esto». El chico tragó saliva. En las fotos, aparecía sentado en el banco de la plaza, sonriendo junto al pobre, sosteniendo la Biblia con él. El silencio del millonario fue suficiente para que el padre perdiera la paciencia. «No voy a permitir que te involucres con gente así. Tienes un nombre que cuidar, responsabilidades, una imagen que proteger». El hijo intentó argumentar. «Él no es gente así. Es mi amigo. Perdió a su madre y nadie lo ayudó nunca». El padre golpeó la mano en la mesa, haciendo temblar el vaso de cristal. «Amigo, no tienes idea de los peligros que corres. Esa gente puede aprovecharse de ti, puede manchar nuestra reputación. Te prohíbo volver a esa plaza». Las palabras cortaron como cuchillos. El chico millonario salió del despacho con el corazón destrozado. Subió a su habitación, cerró la puerta y miró su propio reflejo en el espejo. Por primera vez, se dio cuenta de que tenía que elegir, obedecer la voz de su padre u oír su propia conciencia. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, el banco de la plaza estaba vacío. El chico pobre abrió la Biblia solo, tratando de mantener la fe, pero no podía ocultar la tristeza. ¿Dónde estaría su único amigo? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el millonario miraba por la ventana de su habitación. Las palabras de su padre aún resonaban, pero había algo más fuerte quemando dentro de él. La certeza de que abandonar a ese chico sería como traicionar su propia alma. Y en ese instante, una decisión comenzó a formarse. No se rendiría, ni siquiera si tuviera que desafiar a su propia familia. El día siguiente amaneció nublado. El chico millonario había pasado la noche en vela, rumiando las duras palabras de su padre. Pero cuanto más pensaba, más sentía que obedecer significaría abandonar no solo a su amigo, sino también a sí mismo. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, no pudo soportar quedarse quieto. Salió a escondidas, sin chofer, caminando por las calles aún mojadas por el rocío. Cada paso era un desafío silencioso contra la voluntad de su padre. Al llegar a la plaza, sintió un nudo en el corazón. El banco de madera estaba vacío. Por primera vez desde que lo conoció, el chico pobre no estaba allí con la Biblia abierta.
El millonario miró a su alrededor desesperado y le preguntó a un vendedor ambulante que siempre estaba en la esquina. «El chico que se sienta aquí todos los días, ¿lo viste?». El hombre hizo una pausa como si dudara en hablar. Luego señaló un callejón estrecho detrás de la plaza. «Vi ayer a unos hombres extraños hablando con él. Parecían nerviosos. Hoy temprano no apareció». El millonario sintió que la sangre se le helaba. El recuerdo de las conversaciones sobre la gente mala que rondaba esa zona volvió con fuerza. ¿Se habrían llevado al chico también? Corrió hacia el callejón. Las paredes estaban húmedas, llenas de grafitis, y el olor a basura impregnaba el aire. En el suelo encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. La Biblia caída, con algunas páginas rasgadas como si hubiera sido arrancada a la fuerza. Tomó el libro con las manos temblorosas y sintió las lágrimas arder en sus ojos. Eso no podía ser una coincidencia. Algo oscuro estaba pasando. De repente una voz ronca sonó detrás de él. «Será mejor que te olvides de ese chico, niño». El millonario se giró y vio a un hombre apoyado en la pared con una mirada amenazadora. El extraño lo miraba como si quisiera intimidarlo. «Esta historia no es para ti. Vete a casa y finge que nunca viste nada». El rico retrocedió, apretando la Biblia contra el pecho, pero dentro de él la llama de la revuelta solo aumentaba. ¿Cómo podía simplemente dar la espalda, sabiendo que su amigo estaba en peligro? Corrió de vuelta a casa, pero ya no era el mismo. Mientras cruzaba las calles, un pensamiento martilleaba su mente. Si hasta la esperanza de ese niño podía ser arrancada, ¿quién más podría estar detrás de esto? ¿Y por qué tanta gente parecía saber algo, pero nadie tenía el coraje de hablar? Al llegar a su habitación, puso la Biblia sobre la mesa y se juró a sí mismo: «No descansaré hasta encontrar al chico, e incluso si para eso tengo que enfrentar secretos que la propia ciudad parece querer esconder». El chico millonario no pudo dormir esa noche. La imagen de la Biblia caída en el callejón lo perseguía como una pesadilla. La mirada amenazadora del hombre que le dijo que olvidara todo tampoco salía de su mente. Pero él sabía que retroceder ya no era una opción. Por la mañana, en lugar de seguir la rutina de la escuela privada, inventó una excusa y regresó a la plaza. No encontró a su amigo, pero decidió hablar con quien estuviera dispuesto a hacerlo. Primero fue al vendedor de palomitas que estaba cerca del banco. Le preguntó por el chico pobre en voz baja. El hombre respondió: «Mira, chico, no es bueno que te metas en esto. Esta zona tiene secretos. Dicen que su madre se metió con gente peligrosa». El millonario entrecerró los ojos. «¿Gente peligrosa? ¿Cómo?». El vendedor dudó mirando a los lados y luego susurró: «Algunos dicen que ella se involucró sin querer con un grupo que engaña a mujeres pobres. Les prometen comida, trabajo, pero luego nunca regresan». El rico sintió que se le revolvía el estómago. Las piezas empezaban a encajar. La madre de su amigo no lo había abandonado simplemente. Tal vez había caído en una trampa cruel. Decidido a ir más a fondo, caminó hasta el pequeño mercado de la esquina, donde recordaba haber escuchado que la mujer había sido vista por última vez. El ambiente olía a especias baratas y pescado fresco. El dependiente, un señor con mirada cansada, reconoció de inmediato al chico rico y sin rodeos le dijo: «Deberías irte. Este asunto no es para un niño». Pero el chico no se rindió. Puso la Biblia sobre el mostrador, la abrió en una página marcada por su amigo y habló con firmeza: «No me iré hasta saber la verdad». El dependiente suspiró como si cargara un peso antiguo y finalmente reveló: «Esa mañana yo la vi. Tenía hambre, pedía a crédito. Después 2 hombres se le acercaron y le dijeron que podían ayudarla, que había un lugar donde conseguiría comida de sobra. Ella lo creyó y nunca más volvió». El corazón del millonario latió con fuerza. Ahora tenía una pista concreta. Había hombres involucrados, hombres que cazaban mujeres vulnerables. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué nadie hacía nada? Salió del mercado con la Biblia bajo el brazo, sintiendo una mezcla de miedo y coraje. Miró la plaza vacía y se prometió a sí mismo: «Voy a encontrar a mi amigo y voy a descubrir qué le hicieron a su madre». Sin embargo, no tenía ni idea de cuánto esa promesa pondría en riesgo su propia vida. Cuando regresó a casa esa tarde,
El chico millonario entró en silencio, tratando de no llamar la atención, pero su ausencia durante el día no había pasado desapercibida. El padre lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados, con una expresión cargada de rabia contenida. «¿Dónde estuviste?», preguntó la voz baja pero amenazadora. El chico dudó por un instante. Pensó en inventar una excusa, pero la Biblia en sus manos delataba su verdad. «Estuve en la plaza. Estaba buscando a mi amigo. Desapareció». El rostro del padre se puso rojo. «No te dejé claro que no quiero que te involucres en esto. No entiendes el peligro, o peor, no entiendes la vergüenza que le traes a esta familia». La madre, sentada a un lado, intentó interceder. «Quizás solo quiere ayudar», se atrevió, pero fue interrumpida. «¿Ayudar?». El padre explotó. «Ayudar nos va a destruir. Ese tipo de gente no merece tu atención. Y si la policía no hace nada, es porque no hay nada que hacer. No tienes idea de lo que estás arriesgando». El millonario respiró hondo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Papá, el amigo al que llamas ese tipo de gente es el único que me mostró lo que significa creer. Tú hablas de poder y dinero, pero nunca hablaste de esperanza. Él perdió a su madre y aún así no se rindió. Si yo abandono esto, nunca más me reconoceré en el espejo». La sala se quedó en silencio. El padre, incrédulo, no esperaba tanta audacia. La madre, detrás de una mirada tensa, parecía sentir un orgullo escondido, pero no tenía el coraje de demostrarlo. «A partir de hoy, tienes prohibido salir de casa sin permiso», decretó el padre, golpeando el puño en el brazo del sillón. «Y si lo intentas, yo mismo tomaré medidas que no te van a gustar». El chico subió las escaleras con la Biblia apretada contra el pecho, las palabras de su padre resonando como cadenas invisibles. Pero dentro de él la llama de la revuelta crecía. Sentía que cuanto más intentara impedirlo, más fuerte sería su voluntad de continuar. Esa noche, acostado en su cama mullida, miró el techo oscuro y se susurró a sí mismo: «No me rendiré aunque tenga que enfrentarlos a todos ustedes». Y por primera vez, se dio cuenta de que la lucha que estaba librando ya no era solo por su amigo pobre o por la madre desaparecida, sino también contra la frialdad que dominaba su propia familia. A la mañana siguiente, el chico millonario se despertó temprano, pero no bajó a desayunar con su familia. En lugar de eso, abrió la ventana de su habitación y observó a los guardias de seguridad que vigilaban la casa. El padre había cumplido su promesa. No dejaría que saliera sin ser seguido. Pero el chico no estaba dispuesto a rendirse. Con la agilidad de quien tenía un objetivo más grande que el miedo, esperó el momento adecuado y salió por la parte trasera, escalando un pequeño muro que daba a la calle lateral. El corazón le latía acelerado, pero la Biblia escondida bajo el brazo le daba fuerza. Caminó hasta la plaza, aun sabiendo que probablemente no encontraría a su amigo. Y de hecho, el banco estaba vacío. Lo que encontró, sin embargo, fue una señal que lo cambiaría todo. En el suelo, cerca del árbol donde el chico pobre solía apoyar los pies, había un pedazo de papel arrugado. Lo desdobló con cuidado y vio algo escrito con letras temblorosas. «Si no regreso, busca en la calle de los almacenes viejos». «Ellos me llevaron». El millonario sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello no era solo un billete cualquiera, era una petición de socorro. El amigo había dejado una pista clara, confiando en que alguien un día la encontraría. Sin pensarlo dos veces, guardó el papel en el bolsillo y se dirigió a la dirección. La calle de los almacenes viejos estaba en una parte de la ciudad que él nunca había pisado. Las construcciones estaban abandonadas, con ventanas rotas, paredes descascaradas. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de perros ladrando a lo lejos. Mientras caminaba, empezó a sentir que lo observaban. Su instinto le gritaba que volviera, pero el recuerdo de su amigo lo empujaba hacia adelante. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio una figura encapuchada desaparecer entre las sombras. El corazón se le disparó. Apretó la Biblia contra el pecho, respiró hondo y siguió caminando. Cuanto más se acercaba a los almacenes, más sentía que estaba entrando en territorio prohibido. Fue entonces cuando, por una rendija en una de las puertas de madera, vio algo que lo hizo temblar. Un grupo de hombres reunidos hablando en voz baja. No pudo oír todo,
pero una frase quedó clara como un cuchillo. La mujer desapareció hace años, pero el hijo aún insiste en buscarla. Tenemos que resolver esto antes de que alguien descubra demasiado. El millonario retrocedió lentamente, con el corazón a punto de explotar. Ahora estaba seguro. La desaparición de la madre no era solo un accidente. Había gente escondiendo la verdad y su amigo estaba en el centro de algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. El corazón del chico millonario latía tan rápido que parecía resonar por las paredes abandonadas de los almacenes. Él sabía que cualquier paso en falso podría costarle caro, pero el recuerdo del amigo pobre le daba coraje. El billete que encontró aún le quemaba en el bolsillo, como si fuera una orden silenciosa para no rendirse. Se acercó a la puerta entreabierta e intentó escuchar más de la conversación. Las voces masculinas eran firmes, llenas de autoridad, como si estuvieran acostumbradas a mandar y a esconder secretos. «Nadie puede saber lo que pasó con esa mujer», dijo uno de ellos. «Si ese chico sigue apareciendo va a haber problemas». Otro respondió riendo de forma cruel. «Es solo un mocoso de la calle. Pronto desaparecerá como su madre». Las palabras entraron como puñaladas en el pecho del millonario. Entonces era verdad. Ellos estaban directamente relacionados con la desaparición. Necesitaba salir de allí y contarle a su amigo lo que había descubierto. Pero al dar un paso atrás, el suelo crujió bajo sus pies. El sonido resonó por el pasillo e inmediatamente las voces dentro del almacén se callaron. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres. El chico contuvo la respiración, pero ya era tarde. La puerta se abrió de repente y un hombre corpulento salió mirando a los lados. Sus ojos se fijaron en el pequeño millonario que se congeló en el lugar. Chico». El hombre avanzó. El rico corrió instintivamente, con el corazón casi saliéndosele de la boca. El callejón estrecho dificultaba la huida, pero se apretó entre cajas rotas y bolsas de basura, tratando de despistar al perseguidor. El sonido de las botas pesadas golpeando el suelo hacía que el miedo se multiplicara. Dobló una esquina y encontró una escalera de hierro oxidada que llevaba al tejado de uno de los galpones. Subió a toda prisa, las manos temblando, las rodillas raspándose en el metal. Llegó a la cima jadeando, pero no tuvo tiempo para descansar. El hombre ya estaba en la base de la escalera, subiendo detrás de él. Sin salida, el millonario corrió por el tejado, sintiendo las tejas viejas crujir bajo sus pies. Un paso en falso y podría caerse. El viento helado le golpeaba la cara, mezclado con el sabor metálico del miedo. De repente encontró una abertura, una claraboya rota que daba al interior del galpón. Sin pensarlo, se arrojó por ella, cayendo encima de un montón de sacos de tela. El dolor fue fuerte, pero estaba vivo. En la oscuridad del almacén, se escondió detrás de una pila de cajas, tratando de controlar la respiración. Desde afuera escuchó al hombre gritar: «Si atrapo a ese mocoso, nunca más volverá a abrir la boca». El millonario apretó la Biblia contra el pecho, sudando frío. Ahora estaba seguro. Se estaba metiendo con algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le gritaba que retroceder ya no era posible. El chico millonario permaneció escondido detrás de las cajas durante varios minutos, con el cuerpo entero temblando. El ruido de las botas pesadas resonaba desde afuera, pero poco a poco los pasos se alejaron. Esperó hasta que el silencio dominó el almacén y finalmente se armó de valor para salir de su escondite. Con cuidado, encontró una pequeña puerta lateral entreabierta y escapó a una calle desierta. El corazón aún se le disparaba. La respiración era corta, pero sabía que tenía que continuar. El billete de su amigo era su única pista y rendirse no era una opción. Siguiendo por callejones estrechos, escuchó un sonido débil, casi imperceptible. Una tos. Se acercó lentamente y al doblar la esquina lo vio. El chico pobre, acurrucado detrás de una caja de madera, abrazando la Biblia como si fuera su única protección. El millonario corrió hacia él y se arrodilló, aliviado. «Te busqué por todas partes. ¿Estás bien?». El pobre levantó la vista pero no respondió. Su rostro estaba pálido y el miedo estampado en su expresión decía más que cualquier palabra. Temblaba como si hubiera visto algo imposible de describir. «¿Qué pasó?».
insistió el rico intentando tocarle el hombro. El pobre solo sacudió la cabeza, como si suplicara que no lo presionaran. Apretó la Biblia contra el pecho y murmuró casi inaudible: «No puedo hablar. Si lo cuento, ellos me van a encontrar también». El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había visto el chico? Intentó calmarlo. «No estás solo. Estoy aquí, pero necesito entender qué le hicieron a tu madre». Las lágrimas corrieron por el rostro sucio del chico pobre. Respiró hondo y susurró: los oí hablando. Mi madre no se fue porque quiso. Se la llevaron». La voz le falló. El llanto lo invadió. «Quizás nunca vuelva». El millonario cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la revelación. La sospecha que ya lo atormentaba ahora era casi una certeza. Había algo cruel detrás de esa historia. Algo que involucraba a personas dispuestas a todo para mantener el silencio. Sostuvo las manos de su amigo con firmeza. «Entonces vamos a descubrirlo juntos. Lo prometo». El pobre no respondió, solo apoyó la frente contra la Biblia, dejando que las lágrimas mojaran las páginas antiguas. El rico, por su parte, sabía que estaba entrando en un camino sin retorno. Si antes era solo curiosidad, ahora era una misión: encontrar la verdad a cualquier costo. Y en el fondo, sentía que el próximo paso podría ponerlos en un peligro aún mayor. Los dos chicos se quedaron sentados uno al lado del otro en el callejón durante largos minutos, en silencio. El millonario observaba a su amigo pobre abrazar la Biblia como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El aire estaba pesado, pero había una certeza creciendo dentro de él. Esa historia escondía mucho más de lo que parecían dispuestos a revelar. «Déjame ver tu Biblia», pidió el rico con cuidado. El pobre dudó, apretando el libro contra el pecho. Luego, como si hubiera reunido fuerzas, se lo entregó. El millonario abrió las páginas gastadas con delicadeza. Las letras estaban descoloridas, los márgenes marcados por pequeñas anotaciones hechas a mano, tal vez por la propia madre. Pasaba los dedos por las hojas cuando se dio cuenta de algo diferente. En la parte posterior de la tapa, escondido bajo la costura del lomo, había un pedazo de papel doblado. «¿Sabías esto?», preguntó sorprendido. El pobre abrió los ojos de par en par y sacudió la cabeza. «No, nunca lo vi». Con las manos temblorosas, el millonario sacó el papel. Era una hoja delgada, amarillenta por el tiempo, escrita a toda prisa con una caligrafía que parecía angustiada. Las primeras palabras ya hicieron que el corazón de los dos se disparara. «Si un día no regreso, vayan a la calle de la cantera. Allí alguien podrá contarles la verdad. No confíen en extraños». El silencio entre ellos solo fue cortado por el sonido distante de coches que pasaban. El pobre se llevó la mano a la boca sin poder creerlo. «Es de mi madre». Ella sabía que algo podía pasar. El millonario cerró los puños sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ahora tenía una pista concreta, dejada por la propia mujer antes de desaparecer. No era solo una suposición. Había alguien en algún lugar que sabía la verdad. «Entonces es allí a donde vamos», dijo con firmeza. El pobre miró a su alrededor, temeroso. «Pero, ¿y si es peligroso? ¿Y si es una trampa?». El rico respiró hondo. «Si tu madre dejó este mensaje es porque creía que tú lo encontrarías un día. No podemos ignorarlo». Los ojos del pobre se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no de desesperación, sino de esperanza. Era como si esa pista reavivara dentro de él la llama que los hombres malos intentaron apagar. Sosteniendo la Biblia y el billete como si fueran reliquias, los dos se levantaron. La calle de la cantera era un misterio, pero también una promesa, y por primera vez no estaban solos en la búsqueda. El millonario miró al cielo, que empezaba a oscurecerse con las nubes pesadas. En el fondo, sentía que el camino que estaban a punto de seguir podría cambiar no solo sus vidas, sino que también podría revelar secretos que muchos preferirían mantener enterrados para siempre. La noche caía cuando los dos chicos decidieron seguir la pista dejada en el billete. La calle de la cantera estaba en una parte olvidada de la ciudad, un barrio marcado por casas abandonadas y galpones oxidados. Las luces de los postes parpadeaban y el silencio solo era cortado por el sonido distante de perros ladrando.
El millonario caminaba al frente, sosteniendo la Biblia como si fuera un mapa. El pobre, aún desconfiado, miraba a todos lados, con miedo de que alguien los estuviera siguiendo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó él con voz temblorosa. ¿Y si es demasiado peligroso? No podemos retroceder ahora, respondió el rico. Tu madre creía que este lugar guardaba respuestas. Finalmente llegaron a una pequeña casa de madera, casi en ruinas, con la puerta entreabierta. Desde el interior, una luz tenue parpadeaba, probablemente de una vela. Los dos se miraron indecisos, pero antes de que se armaran de valor para entrar, una voz ronca los llamó desde la oscuridad. «Están buscando a alguien, ¿verdad?». Los chicos se giraron asustados. Un señor mayor con barba gris y ropa sencilla estaba parado en la acera, apoyado en un bastón. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad extraña, como si supieran más de lo que decían. «¿Quién es usted?», preguntó el millonario tratando de disimular el miedo. El viejo suspiró. «Ustedes no me conocen, pero yo conocí a la madre de él», dijo señalando al pobre. «Le advertí que no confiara en los hombres que rondaban el mercado, pero ella tenía hambre, estaba desesperada y cayó en la trampa». El pobre sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Usted la vio? ¿Sabe a dónde se la llevaron?». El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más oyera. Luego en voz baja reveló: «Ella no fue la única. Muchas mujeres desaparecieron de la misma forma, siempre con promesas de comida, trabajo fácil, y nunca más volvieron. La verdad es que existe una red escondida en las sombras de la ciudad que se aprovecha de los más débiles». El millonario apretó la Biblia contra el pecho. «¿Y dónde está ella ahora? ¿Mi madre está viva?», preguntó el pobre con desesperación. El viejo dudó como si las palabras fueran demasiado pesadas. «No puedo garantizarlo, pero sé una cosa. Los almacenes viejos no son solo depósitos abandonados. Allí existe un lugar donde esconden secretos que nadie se atreve a revelar». El silencio se apoderó de la calle. El viento frío hacía sonar las tablas sueltas de la casa, como si el propio ambiente confirmara el peligro de esas palabras. Antes de alejarse, el viejo dejó una advertencia. «Si van detrás de la verdad, estén preparados, porque quien se mete con ellos puede que nunca regrese». Los dos chicos se miraron. El miedo era enorme, pero al mismo tiempo la esperanza nunca había sido tan fuerte. La conversación con el viejo dejó a los dos chicos en silencio por unos instantes. El millonario sostenía con firmeza la Biblia y el billete escondido entre las páginas. El pobre, por su parte, temblaba de miedo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. «Él dijo que es demasiado peligroso», murmuró el pobre. «¿Y si es verdad y si nunca regresamos?». El rico respiró hondo y puso la mano en el hombro de su amigo. «Tu madre creía que un día encontrarías este billete. Ella confió en que tendrías coraje. No podemos detenernos ahora». El pobre cerró los ojos como si buscara fuerzas en una oración silenciosa y finalmente asintió. Entonces, juntos siguieron por la calle de la cantera hasta los almacenes viejos. El lugar parecía aún más aterrador por la noche. Ventanas rotas que reflejaban la luz de la luna, puertas oxidadas que rechinaban con el viento y un silencio que parecía observar cada uno de sus pasos. Se escondieron detrás de una pila de cajas cuando escucharon voces. Dos hombres salían de uno de los galpones conversando en voz baja. «El problema es ese chico», dijo uno de ellos. «No para de aparecer. Ya nos encargamos de su madre. Podemos encargarnos de él también», respondió el otro. Los dos chicos se miraron con el corazón disparado. La confirmación que temían estaba frente a ellos. La madre realmente había sido llevada por esos hombres. Cuando los pasos desaparecieron en la oscuridad, el millonario tiró del brazo de su amigo y se escabulló hasta la puerta entreabierta del galpón. La empujó con cuidado, haciendo solo un leve chirrido. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado por algunas lámparas débiles colgadas del techo. Fue entonces cuando vieron algo que los hizo temblar. Había cajas apiladas con documentos, cuadernos e incluso fotografías esparcidas sobre una mesa. El rico se acercó y tomó una de las fotos con las manos temblorosas. Era la madre del chico pobre. El retrato estaba arrugado
como si lo hubieran guardado a toda prisa. «Es ella», susurró el pobre, con lágrimas corriendo por su rostro. El millonario continuó revolviendo los papeles y encontró una lista con varios nombres femeninos, todos garabateados con fechas al lado. Entre ellos, el nombre de la madre del chico estaba marcado. «Lo registraron todo», dijo con la voz quebrada. De repente, un ruido de pasos resonó dentro del galpón. Alguien estaba regresando. Los chicos se miraron, con el corazón disparado. No tenían más tiempo para pensar. El rico agarró la foto y el papel con los nombres, metiéndolos dentro de la Biblia, mientras el pobre le tiraba de la mano con desesperación. Necesitaban salir de allí antes de ser descubiertos. Con el corazón acelerado y la respiración contenida, corrieron por el lateral del galpón, escuchando las voces cada vez más cercanas. La huida era arriesgada, pero ahora no llevaban solo fe y esperanza. Llevaban pruebas de que la madre realmente había sido llevada. El corazón de los dos chicos parecía explotar dentro del pecho. Corrían por los corredores oscuros del galpón, tratando de encontrar una salida antes de que los hombres se dieran cuenta de su presencia. Las voces resonaban, mezcladas con el sonido pesado de botas golpeando el suelo. «¡Están aquí!», gritó alguien. El pobre agarró la mano de su amigo y juntos atravesaron una puerta lateral que daba a la parte trasera del almacén. La noche era fría y el viento fuerte hacía que las chapas de metal chocaran unas contra otras, como una advertencia de que no había una escapatoria fácil. El millonario sostenía con firmeza la Biblia contra el pecho. Dentro de ella las pruebas, la foto de la madre y la lista de nombres. Cada paso era más arriesgado, pero rendirse ya no era parte de su realidad. De repente, una luz fuerte iluminó el callejón. Uno de los hombres había aparecido con una linterna y un trozo de hierro en las manos. «¡Corran!», gritó el millonario. Salieron disparados por la calle de la cantera, los pies descalzos del pobre raspando en el suelo áspero, mientras el rico tropezaba con sus propios zapatos caros, pero no se detenía. Detrás de ellos los gritos resonaban. «¡Atrapen a esos mocosos! ¡No pueden salir de aquí!». El sonido de las botas se acercaba. El pobre, jadeando, señaló una reja oxidada que daba acceso a un terreno baldío. «¡Por aquí!». Con esfuerzo, empujaron la reja hasta abrir espacio suficiente y se escabulleron hacia adentro. El millonario sintió que el metal le desgarraba la camisa, pero no le importó. Del otro lado, corrieron entre maleza alta y trozos de concreto roto, tratando de despistar a los perseguidores. Pero los hombres eran rápidos. Las linternas barrían el terreno, revelando sombras que corrían detrás de ellos. El pobre tropezó con un trozo de madera y casi se cae, pero el amigo lo sostuvo a tiempo. «No pares», insistió el rico tirando de él. Las linternas estaban cada vez más cerca. Era cuestión de segundos hasta que los alcanzaran. Fue entonces cuando el millonario vio una salida, una alcantarilla parcialmente abierta, lo suficientemente grande para que cupieran. «Allí», señaló. Los dos se arrastraron hasta el agujero y sin pensar, bajaron por la oscuridad húmeda. El olor era insoportable, pero al menos estaban fuera de la vista. Desde dentro, oyeron a los hombres gritar furiosos. «¡Desaparecieron! Rebusquen en cada rincón». El millonario respiraba con dificultad, pero sostenía con firmeza la Biblia como si fuera su propia vida. El pobre temblaba, pero en su mirada había algo nuevo, no solo miedo, sino también la certeza de que no estaban huyendo en vano. Ahora tenían la prueba, ahora tenían la verdad, pero el riesgo era mayor que nunca y ellos lo sabían. Los hombres no descansarían hasta encontrarlos. El silencio dentro de la alcantarilla era sofocante. El aire húmedo mezclado con el olor a óxido y suciedad dificultaba la respiración. El millonario sostenía la Biblia con tanta fuerza que le dolían los dedos. El pobre, acurrucado a un lado, temblaba sin parar. «No se van a rendir», susurró el pobre, la voz casi tragada por el eco. «Ahora saben que lo descubrimos». El rico asintió sintiendo el peso de las palabras. Era consciente de que solos no podrían resistir por mucho tiempo. Necesitaban ayuda. ¿Pero de quién? Cuando lograron salir de la alcantarilla por una abertura en otra calle, ya era de madrugada. La ciudad dormía,
excepto por los perros callejeros que rebuscaban en las bolsas de basura. Los chicos caminaban cansados, con los pies lastimados, el corazón aún en alerta ante cada sonido distante. «Si vamos a la policía», se atrevió a decir el millonario. El pobre lo interrumpió con una mirada desesperada. «No, ellos también podrían estar involucrados. Mi madre siempre decía que desconfiara. Si dejó un billete escondido, es porque sabía que no podía confiar en cualquiera». El millonario pensó en su padre, que seguramente nunca creería la historia. Pensó en los empleados de la mansión, siempre obedientes a las órdenes del patrón. Ninguno de ellos parecía una opción segura. «¿Entonces quién?», preguntó frustrado. El pobre se quedó en silencio por unos instantes. Luego murmuró: «Tal vez el viejo de la calle de la cantera. Él sabía cosas. Se arriesgó a hablarnos. Tal vez él pueda ayudarnos más». El rico reflexionó. Confiar en alguien significaba renunciar a la seguridad que aún les quedaba. Pero al mismo tiempo, sin apoyo, estarían completamente solos. Mientras caminaban, pasaron por una iglesia sencilla, con las puertas abiertas incluso de noche. El sonido de una campana resonaba suavemente. Los dos se detuvieron casi instintivamente. Dentro, la luz de las velas iluminaba un altar simple, y el silencio parecía acogedor. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo el millonario. Entraron y se sentaron en los bancos de madera. El pobre apoyó la Biblia sobre las rodillas y la abrió al azar. Sus ojos se posaron sobre un versículo que parecía hablarles directamente a ellos. «La verdad los hará libres». Los dos se miraron. No sabían si era una coincidencia o una señal, pero aquello reforzó la convicción de que estaban en el camino correcto. El millonario cerró los puños. «Necesitamos a alguien que luche con nosotros, pero tenemos que elegir con cuidado». El pobre solo asintió, secándose las lágrimas. El dilema estaba claro. Buscar ayuda podría salvar sus vidas o entregarlos directamente en las manos de quienes querían destruirlas. El amanecer trajo consigo una niebla espesa, como si la ciudad quisiera esconder los secretos que guardaba. Los dos chicos, exhaustos, decidieron que no podían perder tiempo. El billete de la madre apuntaba a la calle de la cantera, y el viejo que habían encontrado allí parecía ser la única persona dispuesta a decir la verdad. «Él podría saber más de lo que dijo ayer», afirmó el millonario. Con voz firme a pesar del miedo, se arriesgó para advertirnos. «Tal vez esté esperando que volvamos». El pobre asintió, abrazando la Biblia como si fuera su brújula. Caminaron por las calles desiertas hasta llegar al barrio abandonado. Las tablas crujían bajo sus pies y el viento hacía sonar puertas sueltas. El lugar parecía aún más sombrío que la noche anterior. Al acercarse a la casa de madera, notaron algo extraño. La puerta estaba abierta de par en par y en el suelo había marcas de pasos apresurados. El millonario levantó la mano para que su amigo se detuviera. «Algo pasó aquí», susurró. Entraron con cautela. El interior de la casa estaba revuelto, con sillas caídas, papeles esparcidos. El olor a vela apagada aún impregnaba el aire, pero el viejo no estaba allí. De repente, oyeron voces que venían de afuera. Corrieron hasta una rendija de la ventana y vieron a dos hombres con trajes oscuros rondando la casa, hablando en voz baja. «Sabe demasiado», dijo uno de ellos. «Si abre la boca, puede arruinarlo todo». El pobre se cubrió la boca con la mano para contener un sollozo. El millonario lo jaló hacia atrás, con el corazón acelerado. El viejo estaba en peligro, y peor aún, no eran los únicos que habían ido tras él. Minutos después los hombres se alejaron, pero dejaron atrás una sensación sofocante. Los chicos sabían que estaban siendo observados, tal vez incluso seguidos. Fue entonces cuando el millonario encontró un detalle en el suelo, un pedazo de papel doblado cerca de la mesa. Lo recogió rápidamente y lo abrió. Era una anotación hecha a mano, probablemente por el propio viejo. «Si no estoy aquí, busquen a doña Isabel, en la villa del puerto. Ella sabe la verdad». Los ojos del pobre se abrieron de par en par. Otra pista, otra esperanza, pero también más riesgo. Si esos hombres ya estaban detrás del viejo, no tardarían en descubrir que alguien más guardaba información. El millonario cerró el billete y miró a su amigo. «Tenemos que ir ahora antes de que lleguen a ella». El pobre asintió, aunque su cuerpo temblaba.
Los dos lo sabían. Cada pista que encontraban los acercaba a la verdad, pero también los ponía un paso más cerca del peligro mortal. El camino hasta la villa del puerto fue largo y agotador. El millonario, acostumbrado a coches de lujo y carreteras pavimentadas, sentía el cuerpo cansarse con cada paso. El pobre, aun acostumbrado a las calles, también parecía exhausto, pero ninguno de los dos pensaba en rendirse. La Biblia y el billete los guiaban como si fueran un faro en medio de la oscuridad. La villa del puerto estaba cerca del río, donde barcos oxidados flotaban amarrados a viejos muelles. El olor a pescado mezclado con salitre impregnaba el aire. Las casas eran sencillas, hechas de madera, muchas pintadas con colores ya descoloridos por el tiempo y la brisa marina. ¿Quién será esta doña Isabel?, preguntó el millonario mirando a su alrededor. El pobre mantuvo los ojos atentos, con el corazón disparado. Si el viejo confiaba en ella, debe ser alguien que conoció a mi madre. Después de algunas preguntas discretas a los residentes, llegaron a una pequeña casa azul con puertas bajas. Llamaron con cuidado y la puerta se abrió lentamente. Una mujer anciana con cabellos blancos recogidos en un moño simple apareció. Su mirada, a pesar de las arrugas, era firme y atenta. «¿Ustedes son los chicos?», preguntó antes de que ellos dijeran una palabra. Los dos se miraron sorprendidos. «El viejo me avisó que podrían venir», continuó ella. «Entren rápido». La sala era pequeña, iluminada solo por una lámpara de aceite. Cuadros antiguos adornaban las paredes, y sobre la mesa había papeles, fotos y recortes de periódico. Doña Isabel se sentó y miró a los chicos con seriedad. «Yo conocí a tu madre», dijo mirando directamente al pobre. «Ella era una mujer fuerte, pero estaba desesperada esa mañana. No tenía nada para darte, y creyó en las promesas falsas que escuchó. Intenté advertirla, pero ya era tarde». El pobre sostuvo la Biblia con fuerza, las lágrimas corriéndole por el rostro. «¿Qué le pasó? ¿Dónde está?». Doña Isabel respiró hondo, como si necesitara coraje para hablar. «A tu madre se la llevaron a un lugar escondido, un grupo que se aprovecha del hambre y la miseria. No solo engañan a mujeres, controlan muchas cosas en esta ciudad». El millonario sintió que se le revolvía el estómago. «¿Quiénes son ellos?». La anciana miró hacia abajo, moviendo nerviosamente las manos. Luego levantó la vista y dijo con voz grave: «Tienen conexiones con gente poderosa, empresarios, políticos, personas que parecen respetables. Por eso nadie habla. Por eso las desapariciones como la de tu madre son tratadas como si nunca hubieran existido». El silencio pesó en la sala. Los dos chicos se miraron conmocionados. La madre del chico no era solo una víctima perdida, sino parte de algo mucho más grande y sombrío. Doña Isabel entonces sacó un cajón y entregó una fotografía amarillenta. En ella aparecían varias mujeres en un galpón, entre ellas la madre del chico pobre. Esta foto fue tomada poco tiempo después de que ella desapareció. Es la prueba de que aún estaba viva. El pobre se llevó las manos a la boca, emocionado. Por primera vez, tenía una señal real de que su madre podría estar en algún lugar esperando por él. El silencio después de la revelación de doña Isabel parecía aplastar el aire dentro de la pequeña sala. El pobre no podía dejar de mirar la fotografía, con las manos temblando. Allí estaba ella, su madre, viva, aunque con una mirada cansada y perdida. Era la prueba de que todo lo que había oído hasta ese momento no era solo un rumor o una esperanza infantil. «¿Dónde está ahora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Usted lo sabe?». Doña Isabel bajó la vista. «No puedo decirlo con certeza. Esta foto es de hace años. Lo que sé es que el grupo la mantenía en lugares diferentes, siempre cambiándola. No era solo ella. Muchas otras también fueron llevadas». El millonario se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo más fuerte. ¿Quién lidera este grupo? ¿Quién tiene el poder suficiente para desaparecer a tanta gente sin que nadie haga nada? La anciana dudó. Sus ojos recorrieron la sala como si temiera que alguien pudiera oír. Luego susurró: «No actúan solos, tienen cobertura. Empresarios que sostienen los galpones, políticos que cierran los ojos». Hizo una pausa mirando al chico rico. «Hasta familias respetadas de la alta sociedad están involucradas».
Las palabras cayeron como piedras. El millonario sintió que la sangre se le helaba. Familias de la alta sociedad. Doña Isabel asintió lentamente. Sí, quien tiene mucho dinero suele creer que puede comprar el silencio. El pobre abrió los ojos de par en par y se giró hacia su amigo. ¿Y si tu familia está metida en esto? El millonario se quedó inmóvil. Un recuerdo le vino a la mente. Su padre diciendo con firmeza que no quería que se involucrara, hablando de que esas cosas no eran para él. De repente, esas palabras cobraron otro peso. ¿Sería posible que su propio padre supiera la verdad? La anciana continuó con voz grave. Ya he escuchado nombres susurrados en las sombras. Uno de ellos es el de un hombre muy conocido, alguien que siempre se presenta como un benefactor de la ciudad, pero que en realidad se lucra con el dolor ajeno. El millonario no necesitaba escuchar más. Sintió que el cuerpo le temblaba. Su intuición confirmaba lo que temía. Su propio padre estaba más cerca de esta historia de lo que le gustaría creer. El pobre notó la expresión de su amigo y susurró. ¿Crees que...? El rico apretó los puños. Si esto es verdad, mi propia familia puede estar escondiendo lo que le pasó a tu madre. El silencio volvió a dominar el ambiente, pero esta vez no era solo miedo, era también rabia, indignación y la sensación de que la verdad estaba a punto de explotar como una bomba dentro de sus vidas. Doña Isabel puso la mano sobre la mesa y dijo, si quieren continuar necesitan tener coraje, porque enfrentar la verdad puede ser más doloroso que vivir en la duda. La vuelta a casa fue la más difícil en la vida del chico millonario. Caminaba en silencio, con la Biblia pegada al pecho, mientras la mente le daba vueltas en un torbellino. Las palabras de doña Isabel resonaban como martillos. Familias de la alta sociedad están involucradas. Al cruzar las puertas de la mansión, sintió que cada detalle familiar ahora parecía sospechoso. Las paredes impecables, los cuadros caros, los empleados silenciosos, todo escondía un peso que él nunca había notado antes. Durante la cena, observaba a su padre con otros ojos. El hombre elegante, de voz firme y postura imponente, parecía tan seguro de sí mismo que era casi imposible imaginar que guardaba secretos. Pero en cada gesto, el chico rico ahora veía señales. La mirada desconfiada cuando el hijo llegaba tarde, la rigidez cuando el tema de la plaza surgía, la prisa por cambiar de tema. «Estás demasiado callado hoy», comentó la madre, tratando de sonar ligera. El millonario respiró hondo y sin pensarlo mucho, se le escapó. «Hoy estuve con alguien que conoció a la madre de mi amigo». El cubierto del padre se detuvo en el aire por un segundo. Fue rápido, pero suficiente para que el chico se diera cuenta. Una mirada fría, casi imperceptible, apareció en los ojos del hombre antes de que retomara el movimiento y respondiera con voz firme. «Ya te dije que no te metas en ese asunto». El silencio se extendió por la mesa. El corazón del chico se aceleró. «¿Y si tu familia está escondiendo algo?», se arriesgó él con voz temblorosa, pero cargada de coraje. La madre lo miró conmocionada. El padre dejó los cubiertos con calma, pero la mirada ahora era de pura amenaza. «Ten cuidado con lo que dices, chico. Hay cosas que no entiendes». El millonario sintió que el cuerpo se le helaba, pero también se dio cuenta. Esa reacción era más que una simple advertencia. Era una señal de que algo estaba siendo escondido. Esa noche, encerrado en su habitación, abrió la Biblia y miró la foto de la madre de su amigo. El rostro de ella parecía suplicarle que no se rindiera. El billete, las pruebas, la mirada de su padre, todo apuntaba a una verdad dolorosa. Su propia familia estaba de alguna manera ligada a la desaparición. Las lágrimas cayeron silenciosas, pero pronto fueron sustituidas por una llama de determinación. Si su padre estaba involucrado, él no podía retroceder. Necesitaba enfrentar no solo a los hombres de los almacenes, sino también al poder que corría dentro de su propia casa, y en el fondo sabía que el próximo enfrentamiento podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, el silencio de la mansión parecía más pesado que nunca. El chico millonario no pudo cenar. Sentía que cada mirada de su padre llevaba más que autoridad. Escondía el miedo y la rabia de alguien que tenía algo que perder. Después de que los empleados se retiraron, el chico se armó de valor,
puso la Biblia sobre la mesa, la abrió en la página donde había guardado la foto y la lista de nombres y miró directamente a su padre. Sé lo que estás escondiendo. El hombre levantó la vista lentamente y un silencio mortal se apoderó de la sala. ¿De qué estás hablando? La voz de él sonaba fría, calculada. El millonario respiró hondo. De la madre de mi amigo, de la lista de mujeres desaparecidas, de los almacenes viejos. La expresión del padre cambió ligeramente, pero fue suficiente. La mirada que por un instante vaciló confirmaba que esas palabras habían dado en el blanco. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó el hombre con voz más baja pero cargada de amenaza. Eso no importa. Lo que importa es que tú lo sabías. ¿Sabías que esas cosas pasaban y no hiciste nada? El padre se levantó lentamente, su sombra proyectándose sobre la mesa. Te advertí que no te metieras. No tienes idea de a quién te enfrentas. El chico apretó los puños. Claro que la tengo. Te estoy enfrentando a ti. La madre, sentada en silencio hasta ese momento, se llevó la mano a la boca asustada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si también guardara secretos nunca dichos. «Hijo», murmuró ella, pero no tuvo el coraje de continuar. El millonario miró a su padre, sintiendo que el corazón se le disparaba. Por primera vez, no veía solo la figura imponente del hombre que comandaba negocios y decisiones. Veía a un cómplice, un vínculo directo con el sufrimiento de tantas familias. «¿Qué le hiciste a la madre de mi amigo?». La voz del chico salió temblorosa pero firme. El padre entrecerró los ojos. «Ten cuidado con las palabras, chico. Esa verdad puede destruir más de lo que imaginas». Y en ese instante, el chico se dio cuenta. La lucha no era solo para revelar lo que le pasó a la madre de su amigo, era también para enfrentar la oscuridad que había dentro de su propia casa. El silencio después de las palabras del padre parecía cortar el aire de la sala. El chico pobre, con lágrimas corriendo por su rostro, apretaba la Biblia contra el pecho, mientras el millonario mantenía la mirada fija en el hombre que debería ser un ejemplo, pero que se mostraba cómplice del silencio. «Ustedes no lo van a entender», murmuró el padre, sentándose con la voz cargada de cansancio. «Esta red es más grande que todos nosotros. No se trata solo de negocios sucios, es todo un sistema». El millonario golpeó la mano sobre la mesa, haciendo que la foto de la madre se resbalara. «Entonces, dime de una vez, ¿dónde está ella?». El hombre cerró los ojos por unos segundos, como si luchara contra sí mismo. Finalmente suspiró y reveló. «Hay un galpón escondido cerca del puerto, usado como fachada de un almacén de pesca. Es allí donde llevan a las mujeres que aún no han sido llevadas lejos. Si tu madre aún está viva, es allí donde podría estar». El pobre sintió que el corazón se le aceleraba. «Entonces, ¿aún hay una oportunidad?». El padre no respondió directamente, solo desvió la mirada, lo que fue suficiente para reavivar una llama de esperanza. La madre del millonario, entre lágrimas, se levantó y tomó la mano de su hijo. «No vayas, es demasiado peligroso. Ellos los van a matar». Pero el chico la miró con firmeza. «Si no voy, estaré muerto por dentro». Esa misma noche, los dos chicos se prepararon en silencio. El pobre solo llevaba la Biblia y la fotografía de su madre. El millonario guardó el billete con los nombres y una linterna pequeña que tomó a escondidas de la mansión. Antes de salir, miró a su padre por última vez. «Si ella todavía está allí, la traeré de vuelta y nada de lo que digas me lo impedirá». El hombre permaneció en silencio, pero en el fondo de sus ojos había algo que el hijo nunca había visto: culpa. Los chicos dejaron la mansión por la puerta trasera, atravesando la madrugada en dirección al puerto. Cada paso parecía guiado por algo más grande que ellos. La fe del pobre, la determinación del rico, dos fuerzas diferentes, ahora unidas en un mismo propósito. El viento del mar traía el olor a sal y óxido. A medida que se acercaban a los almacenes de pesca, podían ver luces débiles en el horizonte. El millonario sintió que el corazón se le aceleraba. Era allí el lugar donde la verdad finalmente sería revelada. La villa del puerto estaba sumida en silencio, roto solo por el sonido de las olas golpeando contra los barcos oxidados. Los dos chicos se escabulleron entre las sombras,
cada paso cargado de miedo y esperanza. El almacén indicado por el padre del millonario estaba frente a ellos, una construcción de madera oscura con ventanas altas, iluminadas por lámparas débiles que parecían vigilar la noche. «Es aquí», murmuró el pobre, apretando la Biblia contra el pecho. El millonario asintió, tratando de controlar el corazón acelerado. Encontraron una abertura lateral entre las tablas rotas y entraron. El olor a pescado y moho era sofocante. Dentro el escenario era sombrío, cajas apiladas, redes de pesca y al fondo un pasillo estrecho que llevaba a una puerta de hierro. De repente, escucharon voces. Dos hombres conversaban cerca de la puerta. «Tenemos que transferir a las mujeres mañana de madrugada. Cuanto antes mejor». El pobre contuvo la respiración, sintiendo que las piernas le temblaban. El millonario lo jaló detrás de una caja, los dos inmóviles, mientras las voces resonaban. Cuando los pasos se alejaron, respiraron aliviados y decidieron avanzar. Llegaron a la puerta de hierro y la empujaron con cuidado. Del otro lado, había un espacio amplio y mal iluminado, donde algunas mujeres estaban sentadas en el suelo, abatidas, pero vivas. El pobre abrió los ojos de par en par, con el corazón disparado. Buscaba desesperadamente un rostro conocido. «Mamá», murmuró casi sin voz. Una de las mujeres levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, cansados pero aún llenos de vida, se encontraron con los de él. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando murmuró: «Hijo mío». El pobre corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza que tenía. La Biblia cayó al suelo, pero ahora no importaba. Él finalmente la tenía de vuelta en sus brazos. El millonario, emocionado, intentó contener las lágrimas, pero no había tiempo para celebrar. Desde afuera, pasos pesados se acercaban. Uno de los hombres había notado la puerta abierta. «Tenemos que salir ahora», dijo el rico ayudando a la madre a levantarse. Pero antes de que pudieran huir, la puerta se abrió con violencia. 3 hombres entraron, linternas y trozos de hierro en las manos. «Sabía que estos mocosos iban a aparecer de nuevo», gritó uno de ellos. El millonario miró a su amigo, luego a la madre de él. El corazón le latía tan fuerte que parecía explotar. No había elección. Tendrían que correr por sus vidas. Tomó la Biblia del suelo y con un gesto rápido hizo espacio empujando una pila de cajas. El ruido atrajo a los hombres, pero les dio segundos preciosos para que los 3 corrieran por el pasillo estrecho en dirección a la salida lateral. Los gritos de furia resonaban detrás de ellos. El rescate había salido bien, pero la huida sería la parte más peligrosa. El ruido de las linternas y los gritos resonaba cada vez más cerca. Los 3 corrían por la arena suelta, pero la madre, cansada y debilitada por los años de sufrimiento, tropezaba a cada paso. El pobre la apoyaba con todas sus fuerzas, mientras el millonario buscaba desesperadamente una salida. Detrás de ellos, las sombras de los hombres se acercaban, sus pasos firmes marcando el suelo. «Nos van a alcanzar», gritó el pobre, la voz quebrada por el miedo. El millonario miró a su alrededor con el corazón disparado. Fue entonces cuando vio un barco pequeño, medio abandonado, atado con cuerdas en el muelle. «Rápido, por aquí», señaló. Los 3 corrieron hacia el barco, pero uno de los hombres los vio y gritó: «¡Están allí!». Las linternas se dirigieron hacia ellos, iluminando la huida como si fuera de día. El millonario tiró de la cuerda del barco con fuerza, tratando de soltarlo, pero estaba atrapada en un nudo apretado. El pobre, desesperado, empezó a golpear la cuerda con una piedra, mientras la madre suplicaba: «Vayan sin mí, ellos los van a atrapar». «Nunca», gritó el hijo con lágrimas corriendo por su rostro. «He esperado todos estos años para tenerte de vuelta. No voy a perderte de nuevo». El millonario logró soltar parte de la cuerda, pero los pasos ya resonaban pesados detrás de ellos. Uno de los hombres estaba tan cerca que casi podía agarrar a la madre. En un impulso, el rico levantó la Biblia y la usó para golpear la linterna del agresor, tirándola al suelo y apagando la luz. «Ahora», gritó. El pobre logró soltar el último nudo y juntos empujaron el barco al agua. La madre entró primero, luego los 2 chicos. Con las manos empezaron a remar de forma improvisada, mientras los hombres corrían hasta la orilla del muelle, gritando y tirando piedras.
Con cada metro que se alejaban, el corazón parecía volver a su sitio, pero aún no estaban a salvo. El mar estaba oscuro, agitado, y no sabían si lograrían llegar al otro lado. El pobre abrazó a su madre con fuerza, llorando de alivio y miedo al mismo tiempo. El millonario, con los brazos cansados de remar, miró hacia atrás. Los hombres aún estaban en la orilla, gritando y prometiendo venganza, pero en ese momento, al ver que la distancia aumentaba, se dio cuenta de que habían logrado escapar. No estaban totalmente seguros todavía, pero por primera vez había una esperanza real. El barco alcanzó la arena de la pequeña ensenada cuando el sol comenzaba a salir. Los tres bajaron tambaleándose, exhaustos, pero vivos. La madre apenas podía mantenerse en pie y el pobre la apoyaba con todo el cuidado, mientras las lágrimas de alivio corrían por su rostro. «Sabía que regresarías», murmuró él con la voz quebrada. Todos los días, a las 7 en punto, leía la Biblia esperando por esto. Ella lo abrazó fuerte, llorando también. Fue esa fe la que nos mantuvo unidos, incluso a la distancia. El millonario miraba la escena con los ojos llorosos, pero dentro de él un vacío dolía. Al huir, había dejado la Biblia atrás en el galpón. Ese libro, que era el símbolo de esperanza de su amigo, ahora estaba perdido. «La Biblia», murmuró él con la voz pesada de culpa. El pobre levantó la vista aún con lágrimas, pero sonrió de una manera frágil y valiente. «No importa», cumplió su papel. «¿Qué estaba escrito aquí?», señaló el corazón. «Nadie puede arrancarlo». El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez, entendió que la fe de su amigo no estaba solo en un objeto, sino dentro de él. Más tarde, encontraron refugio en una pequeña iglesia al borde de la carretera. El sacerdote, sorprendido al ver el estado en que estaban, les abrió las puertas y les dio pan, agua y un rincón para descansar. La madre, acostada en un banco de madera, cerró los ojos con la paz de quien finalmente se veía libre. Mientras tanto, el millonario se sentó al lado del pobre. «Te fallé. Dejé la Biblia atrás», dijo. Pero el chico pobre tomó su mano con firmeza. «No fallaste. Me trajiste a mi madre de vuelta. Esa fue la mayor prueba de fe que he vivido». El silencio dentro de la iglesia parecía confirmar esas palabras. La luz del amanecer atravesaba los vitrales simples, iluminando a los tres. Era como si el cielo dijera: «Ustedes vencieron porque creyeron». El millonario sabía que aún había riesgos, que la red seguía viva y que su padre tendría que enfrentar consecuencias. Pero mirando a su amigo y a su madre, entendió que lo más importante ya había sido conquistado. La esperanza había sobrevivido, incluso cuando todo parecía perdido. El sol ya iluminaba la pequeña iglesia cuando el millonario decidió que no podían seguir escondidos para siempre. La huida había terminado, pero la red aún estaba suelta, y los hombres que gritaban detrás de ellos podrían aparecer en cualquier momento. Su corazón pedía descanso, pero la razón le decía que solo estarían seguros de verdad si alguien actuaba contra aquello. Fue entonces cuando el sacerdote se acercó. Había escuchado parte de la conversación, y al ver el estado de la madre rescatada, no tuvo dudas. Tomó el teléfono antiguo de la sacristía y llamó directamente a la policía. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo, mirando a los chicos con firmeza. «Ustedes no tienen que cargar con este peso solos». El pobre, aún abrazado a su madre, abrió los ojos de par en par. «Pero ¿y si no nos creen? ¿Y si están del lado de los hombres malos?». El sacerdote le apretó el hombro al niño con calma. «No todos se venden. Hay gente honesta dispuesta a luchar». Minutos después, el sonido de las sirenas resonó por la villa. Coches de policía se estacionaron frente a la iglesia, y varios agentes armados bajaron rápidamente. El millonario se levantó, sosteniendo con firmeza la lista de nombres y la foto de la madre, pruebas que había guardado con tanto cuidado. «Aquí está», dijo él, entregándole al delegado. «Tienen mujeres presas en los almacenes del puerto. Lo vimos con nuestros propios ojos». Los policías se miraron conmocionados, pero no dudaron. Una operación fue organizada inmediatamente y los coches de policía se dirigieron hacia los galpones. El corazón de los chicos se disparaba mientras oían por la radio las confirmaciones. «Lugar encontrado.
Víctimas rescatadas, sospechosos detenidos. El pobre cayó de rodillas, llorando de alivio. Por primera vez, sentía que la pesadilla estaba terminando de verdad. Su madre lo abrazó fuerte, las lágrimas mezcladas con las de él. «Se acabó, hijo mío, ahora somos libres». El millonario también lloraba, pero de una forma diferente. Se dio cuenta de que finalmente podrían vivir sin el miedo constante. Ningún hombre los perseguiría de nuevo. Al final de la mañana, cuando todo parecía más tranquilo, el delegado regresó a la iglesia y se acercó a los chicos. Fueron valientes. Gracias a ustedes, muchas personas fueron salvadas. El pobre se secó los ojos y respondió, con voz firme a pesar de las lágrimas, no fue solo coraje, fue esperanza. El millonario asintió mirando a su amigo, y fue amistad. El sacerdote sonrió orgulloso, y fue fe. Afuera, el cielo estaba limpio, y el sol iluminaba cada detalle de la villa. Ya no había gritos, ni persecuciones, ni miedo, solo un nuevo comienzo. Los dos chicos caminaron juntos con la madre a su lado, sintiendo por primera vez que estaban realmente seguros. El millonario sabía que aún tendría que enfrentar a su padre y que el mundo de los ricos intentaría encubrir el escándalo, pero nada de eso importaba. Habían vencido. Y en el corazón de cada uno una certeza resonaba. No importa cuán sombría sea la noche, la esperanza siempre amanece. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.